El diagrama muestra la cantidad de dinero en la cuenta de ahorros de Adams y la cantidad de dinero en la cuenta de ahorros de Kim. Por lo tanto, no tenemos la cantidad real, pero el tamaño de estas barras nos dice cómo se relacionan entre sí. Número 1. La cantidad en la cuenta de ahorros de Adam es cuántas veces más que la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim. Observe cómo tenemos la palabra aquí, veces, lo que significa que vamos a usar multiplicativos. Razonamiento. Usando el razonamiento aditivo podemos ver que la cuenta de ahorros de Adam sería 2 unidades más que la cuenta de ahorros de Kim. Pero nuevamente, debido a la redacción aquí, estamos usando razonamiento multiplicativo. Entonces, para una revisión rápida, cuando hablamos de razonamiento aditivo, estamos viendo el cambio absoluto entre dos cantidades. Donde si tomamos la cantidad anterior y agregamos el cambio absoluto, obtenemos la nueva cantidad, que de nuevo no es el caso de nuestro problema. Para el razonamiento multiplicativo, observamos el cambio relativo entre dos cantidades. Cuando usamos el razonamiento multiplicativo, comenzamos con la cantidad anterior y multiplicamos por el cambio relativo a determinar la nueva cantidad. Y siempre podemos calcular el cambio relativo tomando la nueva cantidad y dividiendo por la cantidad anterior. Volviendo al número 1. La cantidad de la cuenta de ahorros de Adam es, ¿cuántas veces más que la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim? Entonces comenzamos con el monto de la cuenta de ahorros de Kim, que sería 3 unidades, digamos 3. Entonces, comenzando con 3 necesitamos. Calcule por qué tenemos que multiplicar para obtener la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam, que serían estas 5 unidades, digamos 5. Entonces, para encontrar el cambio relativo, necesitamos descubrir cómo hay 3 en 5. Primero pensemos en esto en términos de copias, es decir, ¿cuántas copias de 3 se necesitan para hacer 5? Bueno, observe que aquí hay una copia de 3 y 5. Esa es una copia de 3. Bueno, todavía tenemos esta cantidad extra, así que si tomamos los ahorros de Kim y los dividimos en 3 partes iguales como vemos aquí, observe cómo esta cantidad es igual a 2/3, la cantidad de la cuenta de ahorros de Kim. Entonces, esta cantidad aquí es 2/3, la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim. ¿Cuáles? Significa que hay 1 y 2/3, 3 en 5, o 3 veces 1 y 2/3 equivalen a 5. Y por lo tanto, el monto en la cuenta de ahorros de Adam es 1. Y 2/3 de la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim. Ahora, si queremos ser más formales y calcular el cambio relativo, ¿qué es? Igual a la nueva cantidad dividida por la cantidad anterior. Tendríamos la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam, que diremos es de 5 unidades. Dividido por la cantidad de Kim's cuenta de ahorro, que diremos es de 3 unidades. Las unidades se simplifican dándonos 5/3, lo que equivale a 1 y 2/3. Entonces también podríamos decir la cantidad en Adán. La cuenta de ahorros es 5/3 de la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim. Y ahora echemos un vistazo al número 2. Para el número 2, la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim es, ¿cuántas veces más que la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam? Nuevamente, debido al lenguaje aquí, sabemos que estamos usando razonamiento multiplicativo, y porque la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim es menor que la cantidad en los ahorros de Adam cuenta, el cambio relativo va a ser menor que 1. Usando el razonamiento multiplicativo, comenzamos con la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam, que sería 5 unidades, o 5. Necesitamos multiplicar por el cambio relativo para determinar la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim, que serían 3 unidades, o 3. Tenga en cuenta cómo responder a esto, tenemos que averiguar cuántos 5 hay en 3. Bueno, sabemos que hay menos 1/5 de cada 3, así que si tomamos la cantidad en los ahorros de Adam, cuenta estas 5 unidades, lo cortaremos en 5 partes iguales. ¿Cuánto de esto se necesita para hacer la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim? Bien. Observe cómo se necesitan 3/5 de los ahorros de Adam para hacer la cantidad en los ahorros de Kim. Lo que nos dice 5 veces 3/5 es igual a 3 y, por lo tanto, la cuenta de ahorros de Kim es 3/5 veces mayor que la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam. Siendo más formal podemos determinar los 3/5 por calculando el cambio relativo.
que nuevamente es la nueva cantidad dividida por la cantidad anterior, que en este caso sería la cantidad en la cuenta de ahorros de Kim, que son 3 unidades. Dividirlo por la cantidad en la cuenta de ahorros de Adam, que es de 5 unidades. Las unidades se simplifican dándonos 3/5 para el cambio relativo. Espero que hayas encontrado esto útil.